Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, senadoras, es la primera vez que participo y les quiero decir que aquí estuvimos del 2012 al 2018 y la verdad es que hay muchas cosas que aquí se han dicho que es importante también recordar. Yo soy profesor, he sido sindicalista toda mi vida y he luchado por los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de todos los sectores, particularmente por los trabajadores de la educación, porque fui dirigente sindical. Y les quiero decir que en los tiempos que estábamos nosotros luchando para que efectivamente el salario se incrementara de manera significativa, en aquellos tiempos planteábamos el 100% de incremento salarial y todos decían que no era posible, que no era factible, que porque si se incrementaba el salario había riesgos de que se incrementara la inflación. Y vean ustedes cómo no fue absolutamente cierto. La respuesta que nos daban no era diálogo ni eran incrementos como los que se dieron en este sexenio. Una respuesta que fundamentalmente reprimía a los trabajadores, que encarcelaba a los trabajadores, que los perseguía, que los despedían de sus trabajos. Era una política de persecución y era muy difícil que la autoridad se prestara a dialogar de los alcances de las propuestas y de los planteamientos de la clase trabajadora. Pero la importancia de lo que hoy está pasando es importante reflexionarlo. Lo que antes se dio ya no se está repitiendo y sí es cierto que no alcanza, que no es suficiente lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel, porque el rezago es muy grande. Pero recuerden que no es nada más el incremento al salario lo que el presidente hizo. Hay toda una serie de programas sociales que llevaron directamente a la gente más desprotegida, a la gente que tiene menores recursos, y este gobierno del presidente Andrés Manuel logró sacar de la pobreza a casi 10 millones de mexicanas y mexicanos. Y esto es importante destacarlo, porque en los pasados sexenios no había de ninguna manera posibilidad de que 100,000, 200,000, al contrario, ingresaban a pobreza extrema un número importante de mexicanas y mexicanos. Por eso lo que hoy estamos discutiendo es algo de fondo. Y yo estoy de acuerdo, porque aquí ya se ha dicho, en la numeralia, lo que les digo es que no es suficiente el incremento del salario mínimo y que este sea por encima de la inflación. Lo que se ocupa es que haya una política salarial que efectivamente recupere el poder adquisitivo del salario. Con los salarios mínimos sí, pero también con los salarios contractuales, con los trabajadores de la educación, las maestras, los maestros, los trabajadores de la salud, de todas las categorías que tenemos en el sector salud y con todos los trabajadores de México, obviamente las policías en todos los niveles de gobierno, el ejército y más. Una política salarial y una política del trabajo, una política laboral que reivindique con dignidad el papel que han jugado los trabajadores de México, porque son ellos los artífices de lo poco que hemos avanzado en estos años en que la Cuarta Transformación ha llegado al frente de este país. Falta mucho por hacer y yo estoy seguro que con la doctora Claudia Sheinbaum vamos a seguir avanzando. Vamos a consolidar esta política salarial, vamos a hacer que se dignifique el trabajo y el salario del trabajador y vamos seguramente a lograr las aspiraciones de muchos compañeras y compañeros que durante mucho tiempo han demandado un salario digno que alcance para poder cubrir las necesidades fundamentales de sus familias, educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Y no es nada más esto lo que vamos a hacer. Hay programas que la doctora ha anunciado que van a fortalecer mucho la economía de las familias, que van a permitir que se acceda a una vivienda digna, que van a permitir que los niños, las niñas lleguen a la escuela con educación plena, con una beca universal que se va a dar a educación básica y a las mujeres de 60 a 64 años. O sea, estamos en el camino correcto.
Hay muchas cosas por hacer, claro que sí, pero recuerden que la Cuarta Transformación tiene nada más 6 años en el poder en este país. Y en 6 años será muy difícil que abatiéramos todos los rezagos que vienen de muchas décadas de gobiernos neoliberales. Ahora, el humanismo mexicano va a dar resultados exitosos, no tengo ninguna duda, porque en el centro de todas las políticas públicas está el ser humano, están las personas, están las mexicanas y los mexicanos. El interés económico ya no manda en México, manda el pueblo de México. Así es que a apoyar esta reforma y más que vienen a fortalecer la dignidad de las mexicanas y mexicanos. Gracias, compañeras, compañeros. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Morón Orozco. Vamos a